fracción, 1810 digamos, empezaron a llegar algunos pobladores y ellos lo que hacían era, al llegar allí, ellos venían del norte de las Islas Británicas y entonces llegaron acá y pues no había muchos, había pues, de acaso unos 10,000, una cosa así. Y por lo mismo que estaban tan aislados, pues ellos creaban su propia cultura. Ahora, allá de donde venían ellos, en Inglaterra, pues estaban acostumbrados a un tipo de cosas, llegaron acá y pues hicieron lo que sabían la gente en general, pero aquí les acomodó muy bien a los que venían de estas islas norteñas, porque ellos sabían qué hacer al respecto. Pero el dilema era que ellos tenían, pues se generaron varios de lo que hoy en día le llamamos los feuds en inglés. Es un término que no necesariamente se traduce fácilmente, no hay una palabra específica, pero es una riña heredada, o sea, es una riña familiar puede ser entre naciones y lo que sea, pero se refiere más bien a las familias. Entonces, por ejemplo, había ahí usted ve algunos y la gente se gloriaba en tener ahí que sus pistolas y todo. Y entonces en este condado que le estaba contando, en el condado de Harlan, pues había dos familias y una de ellas, los Howards, tenía el pleito con la otra familia y en medio del pleito así como que primero eran así como que bravucones, etcétera, y de repente uno mató al otro. Lo desafió, algo salió mal y le dio el escopetazo y lo mató. Lógico, pues entonces empiezan los pleitos y ahí van, no, que nos vamos a vengar, y ahí van a la casa del otro y lo hostigaban y no, y visitaban y en el camino por acá también se lo ejecutaban y van pasando años y están así como que todos cuidándose de que el otro le va a disparar y todo. Y este tipo de cosas se dio. Ahora, si uno analizara la historia, diría, bueno, pues es que en este pueblo eran muy peleoneros, pero no, había varios de estos que duraron hasta 1920 y 30 y cosas así. Dice uno, pues ¿qué les pasa a estos cuates? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué no pueden decir ya? Por ejemplo, en un caso se dio que ahí en el caso de Harlan estaba el juez y el juez diciendo, silencio en la corte, silencio en la corte. Pasa un cuate con el rifle y dice, esta corte se ha terminado. Y el juez se pela y se fue del pueblo. O sea, estos cuates hacían la ley. Y se pregunta uno, bueno, ¿y esto por qué? Y entonces se pusieron a analizar, y hay teorías al respecto, porque no era, como les digo, uno o dos, y la teoría entra lo que le llaman la teoría de la cultura del honor. Ahora, el comparativo acá es lo que ve aquí a su izquierda, es una persona que tiene cultivos. A la derecha usted ve una persona que tiene ya sea ganado u ovejas. En este caso era lo que sabían hacer las personas del norte de Irlanda. Y ellos vivían en este tipo de cultura de honor. Entonces era muy fácil, digamos, cuando uno tiene ganado o así muchas ovejas o lo que sea, que alguien llegue y entonces se robe todo por la noche. Y entonces este tipo de personas se tiene que estar cuidando, tiene que tener un temperamento fuerte. En el caso de las personas que son como el granjero, pues va que se roben todo el campo en una sola noche, está en chino. O sea, mucho trabajo. Entonces quizás se robarían un poquito por acá y por allá, pero no se robarían todo. Y entonces entra el elemento de que, ok, este tipo de personas, como las que había en toda esta región, porque era así toda montañosa y la tenían que en este tipo de planicie, tiene sentido que tuvieran este tipo de cultura. Era gente que prosperaba cuando tenía todo el ganado y este tipo de situación. Ahora, usted va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, se preguntaron en Estados Unidos si es que permanecía esto de la cultura del honor. Y entonces unos investigadores en la Universidad de Michigan, que queda por acá al norte de Estados Unidos, o sea, muy, muy al norte, ya casi frontera con Canadá, donde está Detroit, etcétera, hicieron un experimento.
Entonces el experimento era esto: pusieron en un pasillo donde había un tipo de archiveros, y lo que querían hacer era: vamos a analizar, y se pusieron de acuerdo, obviamente, de antemano. Entonces le decían a los alumnos: tú vas a presentar este examencito acá y luego lo vas a ir a entregar allá, y luego regresas y ya, y vamos a hacer unas mediciones, ¿ok? Y entonces los alumnos contestaban aquello, iban a entregar el papel, pero lo que ellos no sabían, había algunos que nomás iban y regresaban, y ya cuando regresaban les medían la saliva para ver qué tenían, les medían la temperatura, les pedían que chocaran la mano a ver qué tanto la podían apretar, etcétera. Bueno, y ya les hicieron las varias mediciones para ver qué tan enojados estaban. Y luego mandaron a la otra mitad, a la que no era el grupo de control, y vayan para allá. Pero de nuevo, lo que estos no sabían es que había un cómplice por ahí de los investigadores, y estaba en la mitad del pasillo, y en el momento en que venía el otro, abría un cajón. Y entonces, como ve, pues se hacía bien estrecho el pasillo. Y entonces el cuate que iba a entregar muy mono su examen iba pasando y pues empezaba a hacerle así, y entonces el otro se hacía como que el empujado, agarraba el cajón, ¡cuas!, lo azotaba y le soltaba una leperada, se la refrescaba. Y entonces el otro era verle la reacción, para esto, y lo sacudía un poquito, etcétera, etcétera. Ya, el otro regresaba, y cuando le medían la saliva, pues querían ver qué tanto le había molestado el asunto. Y entonces ya juntaron todos los datos, y había algunos alumnos que sí y unos que no. Y se pusieron a tratar de encontrar por qué razón algunos sí y otros no. Algunos nomás ja, 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 y se las refrescaron así, les dieron las leperadas y seguían como si nada. Y otros se ponían así como que... Lo que descubrieron es que los alumnos que eran de la región sur de Estados Unidos eran los bravucones. Venían de donde está la cultura del honor. Y entonces, y lo chistoso es que pues ya estos eran gente que era adinerada, venían inclusive no necesariamente del campo, eran hijos de las personas de ahí, digamos de empresarios en Atlanta, y decían: bueno, ¿y por qué? Y algunos ni eran provenientes de las Islas del Norte, simplemente se hizo una cultura toda brava en base al honor. Y lo que pasa con la cultura del honor, en este caso, es que es la cultura del sur de Estados Unidos, es que la gente se irrita por ciertas cosas, pero no tiene que ver así como por decir, si van a asaltar a alguien, no lo asaltan en general, como en el norte. Tienen el pleito, al que quieren matar es una persona específica. Traen una venganza contra un tipo en particular, mucho más que lo que sucede en el norte. Eso es una cultura de honor. De nuevo, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Nosotros estamos hablando, y ahora se lo voy a conectar, no se preocupe. El plan secreto de Dios incluía varios pasos para llegar a donde Dios quería traer el Salvador. Habíamos dicho que Dios necesitaba la fe de un Salvador, y Job estuvo en esa situación hasta que estuvo todo hundido en sus problemas, clamó pidiendo un Salvador, y Dios captó esa fe. Hablábamos de Abraham y la fe de resurrección, que Dios de nuevo le pidió que sacrificara a Isaac, aunque no quería que sacrificara a Isaac, pero como Abraham estaba dispuesto, Dios captó esa fe de resurrección de Abraham. Y luego necesitaba un Salvador humano adecuado, y vimos todas las razones por las cuales Jesús era la persona indicada. Decíamos que la clave es que Él era Dios, además de ser hombre, y por eso podía Él pagar por todos los humanos. Y entonces hoy vamos a estar hablando de los padres humanos adecuados para el Salvador. O sea, uno se pregunta, bueno, ¿qué le vio Dios a María y a José? ¿O qué anticipaba Dios de ellos para que fueran escogidos como estos? Entonces vamos a ver, y va a decir, wow, vamos a leer un buen. Entonces vamos a leer algo de acá, de todo lo que estaba hablando el ángel que le habla a María. Entonces lea conmigo.
Vamos a leer de corrido. Cuando Elizabeth estamos en Lucas 1, 26 al 38. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Ahora, lo que algunos se preguntarán: bueno, ¿y por qué estamos hablando primero de María y no de José? Bueno, pues porque así va en orden cronológico, ¿no? Y entra la pregunta: bueno, ¿y cómo reaccionó María? Entonces está el mensaje que le dio el ángel, la conversación que tuvieron, y luego qué hizo María después de la visitación del ángel. Sigue la historia ahí en Lucas 1 y la vamos a leer de corrido y después analizamos todo junto. Pocos días después, María fue de prisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Aquí está hablando Elizabeth, recuerde. Verso 45, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues verso 54, ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. ¿Por qué leímos tanto? Porque queremos tomar un análisis de qué podemos aprender de María, y sobre todo dada la fecha de Navidad. Llega el anuncio de Navidad y sobre todo, ¿qué tiene que ver con la cultura del honor que le estaba tratando de describir? Lo que vemos en María, ella nos deja varios ejemplos de fe. Ahora, cuando nosotros pensamos en gente de antaño, nosotros pensamos: híjole, esta gente ellos creían lo que quisieran. O sea, antes la gente era media bruta y estaba dispuesta a creer lo que sea. Era gente iletrado. Aquí estamos hablando que María tenía unos 15 años máximo, una cosa así. Y dice uno, pues una muchacha, ¿qué? El otro día estaba platicando con una de las pastoras aquí y estábamos hablando de un joven y me dice: ¿qué cree? Pues ¿qué quieres? Es un muchacho de 15 años, así se comporta. ¿Qué nivel de madurez esperaría usted de alguien de 15 años? Pero María deja un buen. Ahora, lo primero que estamos diciendo entonces es que ella creyó razonadamente. Note cómo contesta. Le llega el ángel, se le aparece el ángel, y ella dice: confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Cuando dice aquí trató de pensar, la Biblia utiliza un término que es un término contable. Estaba haciendo un tipo de auditoría. O sea, ella estaba analizando:
¿Será? ¿De veras es un ángel? ¿A mí? ¿Por qué me habla a mí un ángel? Y no se lanzó de lleno a decir, sí, el ángel. Ni tampoco se puso a decir, no, es imposible. Ella trató de pensar, trató de analizar, estaba confundida y perturbada, estaba inquieta, pero no estaba fuera de sí. Y este es el tipo de razonamiento que cada uno de nosotros deberíamos de tener. Por ejemplo, justo antes de este pasaje nosotros vemos este otro pasaje en Lucas 1, 18 al 20. Leímos acerca de Elizabeth, la esposa de Zacarías. Llega, dice aquí, verso 18, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ¿Qué? Pues el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que su esposa iba a tener un hijo en su vejez y que deberían de poner el nombre Juan. De ahí viene Juan el Bautista. Y en este caso le dice Zacarías, pero espérate, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. O sea, yo soy el ángel y tú no, así que toma. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y entonces entra la pregunta, bueno, está Gabriel que habla con Zacarías y le dice, pero ¿cómo? Si mi esposa, yo ya soy anciano y ella ya no puede tener hijos. El caso de María dice, ¿cómo? Si soy virgen. Y entonces la pregunta es, ¿por qué a uno lo dejó mudo y a la otra no? Porque pues o todos coludos o todos rabones, ¿no? O como decía uno que conocí, cuando llegaba alguien con el cierre del pantalón abajo, o todos nos lo subimos o todos nos lo bajamos, ¿verdad? Pero nada de que hay uno con ventaja. Yo no sé qué onda con eso. ¿Por qué con uno y con otro sí? Con uno sí y el otro no, perdón. María, estamos diciendo, ella creyó razonadamente. Por un lado, a nosotros en el mundo en general nos enseñan, hay gente que nomás no cree nada. O sea, de hecho, he escuchado cursos universitarios que hablan acerca de lo que le llaman el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es cuando uno escucha algo y tratar de discernir las cosas y no abalanzarse a lo voluble. O sea, como puede ver aquí en el extremo, la volubilidad es el que todo lo cree. Y mire, realmente es difícil. Por ejemplo, de repente hay el juego ese que le dicen, te voy a decir 2 verdades y una mentira, o 2 mentiras y una verdad. Y entonces ahí empiezan, por ejemplo, si yo le dijera a usted, cuando yo era niño, usted trate de discernir cuál es la mentira dentro de lo que le voy a decir. Cuando yo era niño, me atropelló un auto. Cuando yo era un niño, me caí en una fosa séptica. Cuando yo era un niño, me mordió un león. ¿Cuál de esas es falsa? Dice uno, pues con este tipo todo es posible, ¿verdad? Se mete en cada lío. El león, no me mordió ningún león. Me ha mordido de todo, pero no un león. Pero sí me atropelló un auto. Me quedó el labio todo así. Bueno, el de arriba. Nosotros no sabemos luego qué creer. ¿Cómo era María? ¿Ella creía todo? No. ¿Pero ella dudaba de todo? Zacarías sí. Y mucha gente en el mundo así le enseñan. Ahora, en la iglesia, muchas veces nos dicen, tú ten fe, no dudes. Es dogma de fe. Sí, chato, ¿cómo no? Si usted tiene una fe sana, como María, tiene que usar la cabeza también, porque si no nos van a hacer creer cada barbaridad. Y algunas cosas son difíciles de creer. O sea, póngase a pensar lo que es el mensaje de la Navidad. El arbolote de Navidad que usted ve acá
teníamos hasta la semana pasada, no sé si se acuerda, ahí había un par de sillas y una como biblioteca chiquita. Era la obra de teatro que estábamos haciendo, y digo estábamos porque a mí me retacaron en la obra de drama, ¿no? Me preguntó Sadie, me dice, oye, hubo alguien que no pudo estar en la obra. Ah, sí, y le digo, ¿y de qué se trata? Me dice, tú, si aceptas, serías el hombre número 2. Y digo, yo no sé si usted ve películas, pero nunca falta que al final dice ahí, y Toby era tal actor, y Sofía era tal actor, y el hombre 1 y el hombre 2. Entonces yo dije, el hombre 2 es el que sale corriendo y gritando, y ¡ay! Ya, se acabó. Yo dije, eso es lo que voy a hacer. No, hombre, me dieron un chorro de guión y todo, y yo, qué barbaridad. Pero el drama se trataba acerca de eso, que el niño era un niño de unos 14 años que decía, ¿qué? La historia, a ver, ¿qué? Empieza la historia, por ejemplo, dice, bueno, ¿y a quién le están cantando? Le están cantando le contesta uno de mi compañero, mi secuaz, el hombre número 1. Le dice, están cantándole a Jesús. ¿A Jesús? Sí, es que Jesús vino hace como 2000 años. Y entonces le dice el niño, pues no, que dijiste que no era un niño. No, pero es que ya murió. Espérate, ¿cómo que? Entonces le estamos cantando, y no es de la tierra, dice el chamaco, le estamos cantando a un zombie alienígena muerto. Y así como que, ¿qué? Póngase a pensar acerca de lo que decimos acerca de la Navidad. Es una locura. Y ella está así con el ángel diciendo, ajá. A ver, déjame pensarla bien. No se fue a la incredulidad como Zacarías, donde tenía dudas, pero la mente cerrada. María tenía dudas, pero tenía una mente abierta. Cuéntame más. Eso es, por cierto, es una buena estrategia cuando usted está en un problema con algún pariente o algún amigo. Nosotros típicamente estamos tan preocupados de cómo le vamos a hacer para convencer a la otra persona de lo que yo estoy convencido. No, lo que tú no estás viendo es, pero y empezamos hasta a gritar. María no se puso a hacer, a ver, cuéntame más. Ese es el tipo de fe sana. No se va y dogma de fe, todo lo creo, ni tampoco se va al otro extremo. María además creyó gradualmente. O sea, nos dice, por ejemplo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. O como dicen otras escrituras, para Dios no hay nada imposible. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. O sea, ella parece entonces dice que Elizabeth, pues dice que si está embarazada, pues quiero saber. Y fue a ver si de veras estaba embarazada. Ok, ya cuadra. Y entonces, ok, seguramente. Nosotros necesitamos aprender ese tipo de fe. Otra lección de la fe de María, ella respondió con asombro. Yo no sé de usted, pero el mensaje de la Navidad es un mensaje ¿qué? Si de veras usted y yo nos damos cuenta de cómo estuvimos, de lo mal que estaba la situación, que era, o sea, que no podíamos salvarnos, y de repente que ahora sí se va a poder. ¡Wow! Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María tenía la conciencia, cuando dice acá, mi alma alaba al Señor y cuánto mi espíritu está, todo mi ser está enfocado al Señor, por cuanto Él se ha agradado de venir a hacer esto. Me escogió a mí para esto. Si nosotros nos diéramos cuenta de lo mucho que Dios ha hecho, no estaríamos así.
Cuando llega el mensaje de la Navidad a su vida, ¿ya se acostumbró? ¿O todavía le causa asombro de decir, ¿cómo voy a creer? Y yo voy a salir beneficiada. Entonces lo siguiente es eso precisamente. María en su fe identificó la oportunidad personal, porque ella está reconociendo que Dios está haciendo algo por ella, que le escogió a ella. No es que nada más vino a visitar a la humanidad, Dios se interesó en ella, es el que está con ella. Aquí le viene una muy buena. Ella ligó su fe con el perdón de pecados. Si nota, ella está diciendo, ella la fe que está teniendo es, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Inclusive antes de eso, cuando llegó el ángel a hablarle, que le dio todo el discurso, le dijo él, deje regresarme acá. Era hasta acá. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que Jesús significa Salvador. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, cuando le anuncia eso el ángel, la respuesta de María es, ella ligó eso. Entonces, cuando esa oportunidad de salvación, el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que María cree que es imposible? El hecho de que Dios va a traer un Salvador a través de un nacimiento virginal. Pero finalmente ella está ligando su fe. Me están hablando de que yo tengo la oportunidad de participar en el plan de salvación, yo le entro. Ella no tuvo fe en general nada más. Charito y yo hemos conocido muchas personas que de repente yo tengo mucha fe. Y dice uno, ¿a qué se refiere esa persona? Tiene un nivel de jactancia, pero no está ligada su fe a algo en específico, si acaso a que Dios hace lo que yo digo. Pero María está ligando su fe a decir, yo voy a obedecer lo que se me ha dicho a mí. Entonces ella está entrando en el plan de salvación. Ahora, quiero que veamos algo acerca del denuedo de María. Específicamente, María demostró la característica esta del denuedo porque hizo un viaje largo y arriesgado. Por ejemplo, dice acá en Lucas 1:39, pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. ¿Sabe cuánta distancia recorrió María? Entre 80 y 100 millas. La chamaca de 15 años, embarazada. Y además, ya iba embarazada y era un camino difícil, pues, no era así que la autopista, no era carro, duraban 3 días, digamos, a trote forzado. ¿Usted se animaría a un viaje así? Digo, yo de repente he escuchado de viajes que me han contado algunos de ustedes y fue difícil y arriesgado. Pero María tenía una fe arriesgada. ¿Por qué? Porque ella quería ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Tengo que ir a ver si Elizabeth está de veras embarazada, que está a 80 millas. Bueno, ni modo. Vámonos, monos. Porque no era cosa ligera, le iba a requerir denuedo. Entonces yo lo que le estoy tratando de decir es, la fe muchas veces requiere denuedo. Y en el caso de María, ella lo tuvo. Pero sobre todo lo que vemos en María, el tipo de denuedo, es que ella estaba dispuesta a soportar la afrenta. O sea, se iba a casar con José. Ella estaba dispuesta a que ahora sí, y vamos a lograr esto, y no sé qué. Y luego ya, ¡pum!, de repente,
como no se habían casado, salió embarazada antes de casarse. Bueno, total, se casan y luego nace el niño. Y entonces empieza la gente a sacar cuentas. Y le digo, oye, como que no me salen los números. Y ella, claro que sí, ¿verdad? Mayo, mayete, junio, juniete, julio, agosto, septiembre. Y sí, dan 9, ¿ya viste? Le agregan ahí el mayete. Eso lo hace la gente acá. Ella no hizo eso. La gente iba a chismear. No, ella se casó, se tragó la torta antes de tiempo. Una de dos. O se había acostado con José o se había acostado con otro. Pero no había manera de que saliera embarazada antes de tiempo si nomás no se daba. Y recuerde, ellos vivían en una cultura de honor. No era la cultura de hoy en día, donde, y sobre todo acá en esta zona de Portland, Seattle, aquí ya es muy liberal la situación. Esa no era la situación en los tiempos de María. La difamación era poco, en algunos casos la apedreaban. ¿Usted se animaría a obedecer el mandamiento de Dios y a hacer todo esto si usted supiera que así era su cultura? Era una cultura de honor fuerte y que toda su vida iba a vivir en ese tipo de situación. Pero es lo que nos demuestra María. Ella estaba dispuesta a sufrir la afrenta. Tercero, María tenía un cierto denuedo porque no sabía todo lo que le esperaba. O sea, ella se aventó al ruedo. Recuerden, primero se puso a analizar, pero ella no dijo, sí, cuéntame todo. Ella le respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, le respondió al ángel. Pero el ángel no le dijo todo lo que iba a pasar. Por ejemplo, imagínese que a María le hubieran dicho, y van a matar a tu hijo siendo joven, y tú vas a estar allí. ¿Le sigues entrando? Quizás sí, quizás no. Por ejemplo, no sé si se acuerda de Jesús en la crucifixión. Dice que estaba María ahí, pero no nos habla de que estuviera José. ¿Qué le pasó a José? Probablemente falleció. Y entonces María tuvo que criar o seguir con Jesús, no sabemos a partir de cuándo, siendo que José ya no estaba. Imagínese todos los planes que ella pudo haber tenido. Vamos a tener una casita bien bonita y luego vamos a tener acá y vamos a tener una televisión de pantalla de plasma o de cristal líquido y internet y todo bien padre. Y los planes se le vinieron abajo. Pero ella se aventó en medio de la cultura del honor, sin saber a dónde iba realmente en todas las implicaciones. ¿Se acuerdan que cuando estábamos leyendo hablaban acerca de Abraham? Así fue Abraham, así fue como le habló Dios a Abraham. Ahí en Génesis 12 le dice, sal de tu tierra y parentela y vete a la tierra donde yo te mostraré. Y sale el Abraham, ok, y se va. Y dice la escritura claramente que no sabía dónde iba Abraham. Cuando aquí mencionan Elizabeth y María a Abraham, están haciendo referencia a eso, así como quién sabe hasta dónde vamos a dar con todo esto. Soy la sierva del Señor, no sé todo, pero pues, a ver, estoy dispuesta. Eso requiere denuedo. ¿Está usted dispuesto a entrarle cuando no sabe todas las cosas? La última lección que vemos en María, ella reconoció que necesitaba un Salvador. Dice ella específicamente, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María era muy linda. No nos dice la Biblia cuáles eran sus pecados, pero ella sabía que necesitaba un Salvador. Se requiere denuedo para poder reconocer que necesitamos un Salvador.
Si usted no ha pasado por ese paso, como Job, estar desesperado y decir, ay, por eso ella, ¿cuánto se alegra mi espíritu? O sea, por fin. Y no solamente es que va a salvar, me va a salvar a mí. ¿Y de qué la va a salvar? ¿De sus problemas? No, de su pecado. Ella reconoció a qué había venido el Salvador y ella estaba dispuesto a ello. Por otro lado, el ángel le habla a José. Lo vemos ahí en el Evangelio de Mateo. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Lo voy a leer otra vez. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Note, ¿qué le dijo el ángel? Tendrá un hijo porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, le sigue contando el ángel, para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Ahora, capaz de que dicen, no, pues eso ya me lo sabía. Bueno, qué bueno. Vamos a ver cómo reaccionó José. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. ¿Okay? Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de José? Pues lo que principalmente se nota, no lo único, pero lo que mucho se nota de José, es el hecho de que él llegó con María y le mostró amor, porque no la abandonó. Ahora, recuerde, leímos el verso 2 veces. Decíamos, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada. Y José, en ese entonces, fue que decidió romper el compromiso en privado. Tiene que tomar en cuenta que el estar comprometidos en la cultura de aquel entonces, recuerde, era una cultura de honor, era muy severo el castigo. En todas las culturas hay un nivel de vergüenza, iba a decir, en la mía no. Ajá, sí, chato. ¿Ha escuchado el dicho, vergüenza te debería de dar? ¿Se lo han dicho a usted? ¿Por qué? Porque la vergüenza es muy potente, pero es muy destructiva. En otra ocasión podremos analizar más de la vergüenza. Pero a nosotros nos encanta. ¿Y sabe qué es lo que más nos encanta? Avergonzar a los que avergüenzan. Como que para ponerle un alto, le sacamos los trapitos al sol al fulano o a la fulana para que le dé vergüenza y para que sepa lo que se siente, chato. En ese entonces, así era la cultura. Entonces José, en aquel entonces estaba el compromiso, pero tardaba, digamos, un año el compromiso. Durante ese tiempo, obviamente no podían tener relaciones sexuales, pero aparte de todo, si querían romper el compromiso, era necesario generar una carta de divorcio. O sea, no era nada más decir, ya córtalas, hay unos vidrios.
Era un proceso legal, inclusive no era nada más permitido que se divorciara, no era ni siquiera recomendado que se rompiera, se le exigía que se rompiera. Y dice aquí que José, esto recuerde, fue antes de que el ángel le hablara. Dice, José era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público. ¿Qué pudo haber pensado José? Una de dos. O sea, seguramente se acostó con otro. Pero yo no fui. Entonces, para él es una de una, porque él sabe que él no se acostó con ella. Pero él sabe que si se casa con ella, entonces es una de dos. ¿Qué va a pensar la gente? O se acostó con otro, o se acostó con él. Y entonces, pues va a quedar mal. Y no solo eso, va a quedar mal como esposo, porque si se casa con ella, entonces está reconociendo que todo está bien. Pero cuando nazca el niño y él tome al niño, si no dice nada, está reconociendo que el niño es suyo. Peor tantito. Y entonces José tiene que decidir, ¿cómo voy a vivir? ¿Voy a soportar la vergüenza en medio de una cultura de honor? Donde la gente es brava. Y él decide, pero note que no decidió dejarla así nada más. Dice, decidió romper el compromiso en privado. Era un hombre justo, pero quiso hacerlo en privado. ¿A quién amaba? ¿A Dios o a María? A los dos. Es impresionante el José. Y muchas veces nosotros escuchamos de María en Navidad, pero el José, mis respetos. Inclusive, o sea, lo primero que vemos es eso. Se le aparece luego el ángel, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces la amó, pero la quiso recibir y dijo, ok. Aparte del amor que tuvo por ella, de decir voy a soportar la afrenta, y no crea que la afrenta era así como que va a pasar un poquito después. Ellos iban a morir con la afrenta. Inclusive si José murió antes, cuando, por ejemplo, por decir María, cuando ya lo crucificaron a Jesús, los discípulos ya sabían que era Dios. Ya después, cuando empezaron primero murió Jesús, los discípulos empiezan a frustrarse primero porque, si recuerda, Pedro dejó todo y regresó a pescar pescados, no pescador de hombres como le había dicho el Señor, se fue a pescar pescados, dejó todo y frustrado y todo, se desanimaron. Tiempo después, cuando escriben los evangelios, diferente de cuando estaban con Jesús. Cuando estaban con Jesús, ellos esperaban que Jesús los había venido a liberar de Roma. Sí, recuerda que habíamos hablado de todo eso. Pero ahora era claro que no los libró de Roma. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Y como que les empezó a entrar el 20. Ya sé, ya entiendo. Para cuando ya escriben los evangelios, Juan le consta que Jesús era Dios. A Mateo le consta que era Dios. Marcos le consta, por eso registra cada rato ahí que hacía cosas Jesús que solamente Dios podía hacer: perdonar pecados, domar el mar. Eso no se lo atribuyen a un fulano influyente. Solo Dios puede hacer eso. Y Jesús se tomaba. Entonces los escritores de los evangelios, ellos sabían bien. Pero en este entonces nadie sabía que Jesús iba a venir a hacerse Dios hecho hombre. Y entonces, en el caso de José, tuvo amor, pero tuvo denuedo. ¿Por qué? Porque por un lado soporta la crítica en una cultura de honor, pero la soportó
a nivel de lo conocido y lo desconocido. Lo conocido porque él ya sabía lo que le esperaba justo adelante. Él no sabía, por ejemplo, lo que iba a venir después. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Mateo nos habla, y ya lo veremos después, que Herodes empezó a perseguirlos y mató a los niños, y el ángel le habla otra vez y le dice: vete, pélate, échate a Egipto. Y se fue a Egipto para salvar la vida del niño y salvar su propia vida. Eso no se lo dijo el ángel. Entonces José mostró un denuedo para, ¿quién sabe a qué me estoy metiendo? Lo que más me encanta de José es esto: él engendró fe de la encarnación como parte del plan de salvación. Lo voy a leer otra vez. Así como Job engendró un tipo de fe de un Salvador, y Abraham engendró una fe de resurrección, José engendró la fe de la encarnación como parte del plan de salvación. Y no lo quiero que lo tome muy a la ligera, aunque ya es de los últimos versos que vamos a leer. Mateo 1:21. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Claramente le dice: va a salvar al pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor, a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán ¿cómo? Eso no se lo dijo a María, eso se lo dijo a José. Y eso no lo entendían ninguno de los que iban a escribir los evangelios. El único que entendió que este niño iba a ser Dios hecho carne fue José, y lo creyó. José engendró una fe de encarnación. Dios necesitaba a alguien que tomara ese paso. Si recuerda, Dios es tan justo que hasta el diablo le hace justicia. Necesitaba que un hombre creyera en la encarnación, y ese hombre fue José. Y yo le pregunto a usted: ¿cómo está usted reaccionando ante la llegada de Dios conmigo? ¿Como María, con asombro? ¿Con denuedo? ¿Con amor? ¿Con fe, analizando todo? Le quiero contar una historia. Este es Randy. Randy, un señor que no sé si usted lo llegó a ver está aquí los jueves cuando está la recepción de las personas que vienen a recoger comida, y luego se sienta ahí y platicaba yo con él y le decía: oye Randy, ¿qué onda? Y ya me contaba su historia, y cuando me contaba su historia me dice: yo me casé aquí en esta iglesia, yo por las gradas y no sé qué, y dice: yo he vivido una vida larga y he tenido una buena vida. I've lived a good life, decía él. Y acá nos invitó a un evento que pues acaba de suceder. Ahí tomé la foto, esto fue apenas una semana y fracción, 2 semanas exactamente, fue un sábado. Y si nota, ahí trae él y su esposa traen ahí estas cosas así como de florecitas para un viaje a Hawái. Y es que el plan de él era irse a un viaje allá a Hawái. El pastel, si lo ve ahí, dice: I've lived a good life. Era su dicho favorito. Y le estoy diciendo, hablaba porque él tenía una enfermedad que él ya sabía que se iba a morir. Lo que usted está viendo ahí fue su funeral, estando en vida. Él no quería que se hablara de él cuando ya se iba a morir. Él decía: yo quiero que me celebren mis amigos, yo quiero estar con mis amigos antes de irme con el Señor. Estas semanas han sido duras para muchas personas. Randy falleció el papá de Dan Stewart, falleció otro señor,
Roger. Anoche falleció la mamá de Toby, no sé si se acuerda de él. Al principio vino y tocó la guitarra con nosotros. Su mamá se cayó por las escaleras, se fracturó la nariz, la cadera y el cuello. Y falleció ayer. ¿Cómo va a recordar ella la Navidad? La Navidad para muchas personas es un tiempo de soledad y depresión por los recuerdos que tienen. No, es que en este tiempo nadie quiere estar conmigo y todos tienen regalos y yo no tengo y X. Yo le quiero preguntar, ¿de qué se trata la Navidad? Porque nos pintan que la Navidad es un tiempo de alegría y sí lo es, lo estábamos cantando hace rato, es un tiempo de celebración, pero es una realidad y nos hace conscientes de qué se trata. Si nosotros recordamos la Navidad por lo que es, una oportunidad para tener fe, ejercer amor con denuedo y creer en que Dios, Jesús, vino a salvarnos, no de nuestra pobreza primeramente, de nuestros pecados. Esa fue la fe que tuvo José y que también compartió María. Dice Colosenses 24-25, perdón. Ahora, está hablando el apóstol Pablo, dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne contemplando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Quiero que lea bien cuidadosamente este verso. Dice Pablo, yo estoy sufriendo en mi carne lo que a Cristo le faltó sufrir. ¿Sí lo ve? Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. ¿No se le hace medio raro lo que está diciendo Pablo? Así como ¿de qué fumó? Pregunta, ¿Cristo cuando ya creció, sufrió y murió, Él sufrió todo lo necesario para salvarle a usted? ¿Cuántos creen que sí? ¿Cuántos creen que usted necesita sufrir un poquito más para salvarse a sí mismo? Pues no. Cristo pagó todo para salvarnos. Ese es el milagro. ¿Y entonces de qué está hablando el Pablo? Y así como, espérate. Dice el siguiente verso. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. Lea conmigo en voz alta, por favor. A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué está sufriendo Pablo? Cristo sufrió para salvarnos. A nosotros nos toca sufrir para anunciar el evangelio de la salvación. Y usted va a decir, eso ya no me gustó. Eso es la Navidad, que Cristo vino a pagar por nuestros pecados, pero yo tengo que pagar para predicar el mensaje de salvación. Pues sí. ¿Recuerda este verso que habíamos leído? Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo menciona también en Lucas, aquí 14, 25, 27 y 33. Dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, ¿cuántos quieren ser su discípulo? Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa, hijos, hermanas y hermanas, y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y aquí nos lo liga. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar
todo lo que posees. Dice, rayos. Ahora, no significa que usted tiene que perder todo. Por ejemplo, dice acá, si quieres ser mi discípulo debes aborrecer a los demás, a tu padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. ¿Qué significa eso? ¿Que tiene que ir a decir, refrescársela a su papá? No. Significa que comparado con lo que ama a Dios, parecería que aborrece a sus padres y hermanos, porque también los tiene que amar. Pero cuando usted mira hacia arriba, ¿qué ve? ¿Ve a su familia o ve a Dios? O sea, ¿dónde está su familia? ¿Está acá en segundo plano y usted está viendo a Dios? ¿O cuando usted mira a Dios solo lo ve como un medio para responder a lo que está aquí de la familia? La sugerencia, está diciendo Jesús, o la exigencia es: consagra tu familia. Sus relaciones son secundarias. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer hasta tu propia vida. ¿Qué tipo de metas tiene usted? ¿Qué tipo de metas tenía María? ¿Qué tipo de metas tenía José? Y estoy seguro que se les vinieron abajo. Pero si nosotros hoy queremos ser discípulos de Jesús, pues la Navidad implica que, rayos, nuestras relaciones van a cambiar. Nuestras metas van a cambiar. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. No es que tenga que tirarlo, es que no esté usted viéndolo acá. Wow, acá yo veo a Dios y tengo bienes y los manejo para Dios, lo consagro. ¿Se entiende? Ese es el llamado de la Navidad. El plan secreto de Dios era traernos hasta este punto. Y perdón que le tomé más tiempo hoy, no era mi intención. Pero estos dos personajes que nosotros vemos fueron claves. Póngase de pie conmigo. Yo le quiero preguntar, y no lo digo a la ligera, no lo digo regañándolo ni nada por el estilo, porque todos estamos llamados al mismo nivel de asombro. ¿Está usted capacitado para lo que viene? María se comprometió con el Señor sin saber exactamente a dónde iba. José se comprometió sin saber exactamente a dónde iba. Abraham se comprometió sin saber exactamente a dónde iba. Pero el precio que cada quien va a pagar es diferente. El precio que usted y yo vamos a pagar no es para salvar a la humanidad. Eso ya lo pagó Jesús. Nuestro compromiso es decir: Señor, yo tengo fe no para que tenga una vida cómoda, libre de todo. Yo quiero tener una vida como María y José, ligados al plan de salvación, donde puedo reconocer, como decía María, me regocijo en Dios mi Salvador. Tengo necesidad de un Salvador y ese es el primer paso.